El sueño de Pongo, escrito por José María Arguedas, nacido en Andahuaylas en 1911 y fallecido en Lima en 1969. Fue un escritor y etiólogo peruano, renovador de la literatura de inspiración indigenista y uno de los más destacados narradores peruanos del siglo XX. Datos del cuento. Fue recogido de los labios de un campesino indígena del Cusco y publicado en 1965. Los personajes. Pongo es el protagonista del cuento y quien le cuenta su sueño al amo. El patrón. Amo del Pongo, quien lo somete a varias humillaciones y maltrato. San Francisco de Asís. En el cuento es quien niega y permite la entrada al cielo. Esto ocurre en el sueño de Pongo. Resumen del cuento. La narrativa inicia cuando un indígena se dirige a la hacienda de su patrón, a cumplir su labor como pongo, o en otras palabras, como sirviente de la residencia. Te contamos que ya en la hacienda, su amo lo somete a humillaciones y maltratos a diario. Ante estas actitudes, a las que era constantemente sometido, los otros siervos simplemente se reían. Me dirías si esto no te causa indignación. Proseguimos contándote. Una tarde, el Pongo le habla a su amo para contarle el sueño que tuvo. Resulta que en el sueño ambos habían muerto. Pero no te preocupes, esto no termina aquí. Ya en las puertas del cielo, el padre San Francisco los observó por un largo rato. Luego les ordenó cosas extrañas. Que el ángel más bello bañara al amo de miel, mientras que el ángel de menos valía cubriese al sirviente de excremento. Al terminar estas tareas, los ángeles se retiraron. Solo quedaba el amo y el Pongo frente al padre Francisco. Una vez más, el padre les dio una nueva instrucción, esta vez dirigida a los dos personajes, que debían lamerse mutuamente durante un largo rato. Y así termina este cuento. El argumento. El argumento central es muy fácil de reconocer, ya que el cuento es muy breve. Todo se desenvuelve alrededor de un hombre de aspecto muy humilde, pero a la vez muy trabajador. Así, te contamos que se trata de Pongo, el personaje central. Junto a él se ubica otro personaje, en este caso el antagonista, que vendría a ser el patrón, a quien debían rendir cuentas. Este es el amo a quien deben obedecer en todo momento. Debes imaginar que por ser indígena en los tiempos de esclavitud no había nada de bondad para Pongo. De este modo, verás los varios malos tratos por los que nuestro protagonista tiene que pasar. Afincándonos en el relato, en una tarde en la cual le cuenta un sueño que tuvo a su amo. El análisis literario. Podemos decir que la obra se centra en los aspectos de nuestra vida cotidiana, como son el respeto y la empatía que podemos llegar a tener hacia los demás. Lo atractivo de este cuento es que el autor lo convierte en una especie de justicia divina. Y te darás cuenta cuando el escritor reflejó a través del sueño de la víctima los abusos e injusticias que cometía el colonizador. Además, en el relato puedes ver reflejado el contexto histórico en el cual se encuentran los personajes, como es en la época de la colonización de Hispanoamérica, en la cual existía la esclavitud y el adoctrinamiento religioso para los sirvientes. Esto lo verás demostrado en la manera en que son obligados a creer en un solo Dios y a rezar el Padre Nuestro. En medida en que se va narrando el cuento, podemos ver diferentes temas. Uno de los principales es que hay una justicia divina y lo verás muy bien retratado en el sueño de Pongo al ir a las puertas del cielo. De igual modo, cuando veas a San Francisco de Asís como uno de los personajes principales. Ni qué decir cuando el patrono le da órdenes a los ángeles. ¿Recuerdas cuando le dijo que le cubriera de miel o excremento según valía cada uno? Y luego cuando le mandó que le hicieran lamer el cuerpo el uno al otro. ¿Te imaginas el horror? Pues se trató de una especie divina, así como el amo podía experimentar el trato o el valor que le daba a sus trabajadores
antes de ser capaces de entrar al cielo.